Hace muchos años yo recogí a un hombre que se estaba ahogando en la calle, joven, por la ebriedad, alcohólico. Lo levanté y le dije: te van a atropellar, hombre, muchacho. Solo no me lo aguanté, lo arrastré, válgase, es verdad. Lo dejé pegado a la pared. Oré a Dios, digo: Señor, ¿por qué no le quitas este vicio, esta cadena? Hermano, cuando hoy lo veo alzando manos en la mesa, me acuerdo de dónde estaba. Exodus 12, Versículo 21. verse 21. Si estamos de pie, la palabra se lee con reverencia y amor. The word of God with reverence. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y díjoles: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Todos, por favor. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque el tema de hoy es tu palabra, Señor. Queremos gozarnos en ello. Nos deleitamos, Señor, al saber que quieres traer, Señor, una bendición importante, exclusiva a tu iglesia. Te bendecimos, Señor, y reconocemos que eres la fuente inagotable de todo bien y providencia. Así que hoy, Señor, nosotros vemos la necesidad de hablar de este principio bíblico. Yo espero que tú obres de manera única, especial y sorprendente a todos, Señor. Gracias, gracias, Espíritu Santo, no por merecedor yo, sino apelando a tu divina gracia. Pido que vengas a estar conmigo, en mí, por mí, para hablar a este pueblo amado. Y la iglesia tuya aquí en este país sea edificada, libre y verdaderamente libre. Padre, te lo he pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Estén sentados y amén. Dije que hablaríamos de una fiesta llamada la Pascua. I said we would speak about the Passover. La palabra Pascua quiere decir The word Passover means paso a la libertad. a step of faith to freedom. Su raíz etimológica es en hebreo pasaj, Its root word of the Hebrew is Pasach, y eso quiere decir exactamente un paso a ser libre. and that means the step of freedom. Yo quiero recordarles que el pueblo de Dios estuvo cautivo en Egipto, I want to remind you that the people of God were captive in Egypt. y no un día ni dos, fueron 400 años. Not 1 or 2 days, but 400 years. Aunque Israel estuvo en Egipto 430 años, Even though Israel was in Egypt 430 years, pero los primeros 30 no eran esclavos. but the first 30 they were not slaves. Pero los siguientes 400 años sí. But the following 400, yes, they were. Pero un día Dios tuvo gloria y misericordia de ese pueblo. But one day God had glory and mercy of that people. Sabemos que Israel fue libre de We Egipto. know that Israel was free Por, of Egypt por mano de Dios y el brazo de Moisés. by hand of God and the arm of Moses. Pero un día fue así la voz de Dios: va a salir mi pueblo. But one day the voice of God said, my people will come out. Dios se valió de 10 formas para hablarle al faraón. Guys, God spoke to Pharaoh through 10 forms. Que las moscas, que las ranas, The flies, the frogs, que las tinieblas, darkness, que el agua convertida en sangre. water turned into blood. Pero la última de las 10 fue la muerte de los primogénitos. But the last one was the death of the firstborn. Pero antes de que esa última plaga llegara, But before that last plague came, Dios ordenó que se pusiera sangre en la puerta de los judíos. God ordered that they put blood on the posts of the doors. Y de esa manera el ángel de la muerte no llegaría a tocar la casa hebrea. In that way, the angel of death would not touch that Hebrew home. Alabamos el nombre de Dios. Desde allá estaba el tipo de la sangre de Cristo. That was the type of the blood
Que la sangre del Cordero nos limpia de toda muerte y pecado. Vamos a dar gloria a su nombre en esta hora, hermanos. Se llegó el gran día de salir de Egipto, The great day of leaving Egypt came. pero no lo iban a hacer de una manera But simple. it was not going to be simple. Dios le dijo a Moisés: el día que salgan van a hacer una gran celebración. God said the day you leave, you will have a great celebration. Y van a traer, número uno, un cordero y lo van a sacrificar And you will bring a lamb and sacrifice it como holocausto, pero a la vez as an holocaust, but also, además de morir de manera inmolada. but he will be slaughtered. ¿Qué es esto? What is this? Una muerte no natural al cordero. It's not a natural death. Al cordero lo tenían que golpear, que cortar, que pastear, que lastimar en toda la extensión de la They had palabra. to hurt it in every form of the word. Número dos, tenían que traer manojos de hierbas amargas. Number two, they had to bring sour. Y número tres, debían hacer panes, pero sin levadura. And they had to bring bread without leaven. Aprendimos la clase pasada que había tres formas de levadura. There's three forms of La leaven. levadura buena no voy a hablar hoy de esa, We're not going to speak of the good leaven, pero sí hablaré de la levadura mala. but we will speak of the bad leaven. ¿Y qué es la levadura mala? Lo que infla, lo que hincha, What is the bad leaven? lo que esponja el pan. That which elevates, that which sponges the bread. Y dice Dios, tres cosas vas a traer. And God said, three things you will bring. El cordero, ¿qué significaba? Que un día vendría un cordero para liberarnos. The lamb that represented Christ. Y ahora entiendo por qué Juan, cuando bautizaba en el río Jordán, vio a Jesús y dijo: he ahí el cordero de Now we Dios, understand que when borra John y the que Baptist quita saw el pecado del mundo. Amén. ¿Usted conoce hierbas amargas? Díganme una, por favor. Ajenjo, otra. Buena, prodigiosa. Otra. Bueno, conocemos muchas hierbas amargas. El pueblo de Israel tenía que tener hierbas amargas. Y era precisamente porque las hierbas amargas estaban simbolizando la amargura del cautiverio. they represented the misery of Calvary. Efectivamente. Pero ahora, ¿qué significa esas hierbas amargas? Que el cristiano, cuando hemos venido a esta libertad en Cristo, The Christian, hermano, when we come to porque that walk in Christ, si aquel pueblo estuvo en Egipto, that people was in Egypt. Egipto es tipo del mundo del Egypt is the type pecado. of the world and sin. Y usted y yo estuvimos en un Egipto, ¿sí o no? And we were in Egypt. Un Egipto donde el látigo era el pecado, Egypt where it el was sin. vicio, la droga, Drugs, el alcohol, la alcohol, maldad, toda desobediencia era every para sin. nosotros Egipto. That was Egypt. That was Egypt. Ahora bien, las hierbas amargas significa que al recordar, el pueblo de Dios debía decir: esto me recuerda que aquella antigua vida era amarga. The bitter herbs had to remind the people of Egypt that their captivity was misery. ¿Cuántos creen que la vida de ayer sí era amarga, hermanos? And how many believe that the life of yesterday was bitter? Pero dice 2 Corintios 5:7, de modo que si alguno viene a Cristo, 5:7, therefore he who is in nueva Christ criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. ¿Y el pan sin leudo qué significa? And the bread without leaven, what does it mean? Que Dios quería que a partir de ese éxodo, de esa salida, The Lord wanted that after that exit, ya no tuviera mezcla con el mundo. there would not be no mixing with the world. No tuviera nada que le infle, Nothing that would inflate them. sino que fuéramos una masa nueva para alabar el nombre bendito de Dios. Digan amén, hermanos. Muy bien. Pero quiero ahora, después de narrar qué cosa era lo que tenía que hacer Israel, But after narrating what Israel had to do, recordar que el versículo que acabamos de leer remind that the verse we finished reading no da una opción, sino da una orden.
does not give an option, but it gives an order. Y el versículo 21 al final dice, Verse 21 says, sacrificar la Pascua. sacrifice the Passover. En otras palabras, tenían que celebrarla, tenían que agradecer, que reconocer Celebrate it. a Dios que les estaba haciendo Know the libres. God that was making them No free. era una cosa poca salir de la esclavitud. It was not little to leave slavery. Así que la orden era, celebren la Pascua. The order was celebrate the Passover. Hermano, no estoy tratando de que judaicemos. We're not trying to Judaize. No vamos a celebrar la Pascua hebrea esta noche. We're not going to celebrate the Hebrew Passover today. Pero sí se nos enseña que no olvides el día en que Dios te hizo libre. Celebremos nuestra Pascua también. Porque hay muchos que se les ha olvidado de dónde los sacó Dios, que llevan una vida sin reconocimiento a Dios. Where God has bought them from. Otros Others, no celebran Pascua, les voy a decir por qué. they don't celebrate Passover. I'll tell you why. Porque no han salido de Egipto. Because they would not come out of Egypt. ¿Podían acaso los heteos, los amorreos celebrar Pascua? The Hittites, the Amorites, ¿Por qué no? could they celebrate Passover? Ellos no sabían que era salir a la libertad. They didn't know what it is to lead to freedom. El que estemos en una iglesia no significa que somos libres. Because you're in the church doesn't mean you're free. Hay quien está en una banca y saliendo va a fornicar. You can be in the pew and then you leave to fornicate. Hay quien está en la iglesia y todavía saliendo va a pecar. You can be in church and then you leave and then you go ¿Por sin. qué? Porque no ha sido libre. Why? Because you've not been free. Hay cautiverio en su corazón. There's captivity in the heart. Pero la Biblia dice que a quien Cristo libertare será verdaderamente libre. Y eso es la Pascua. Eso es el paso a la libertad. Step of freedom. Pero debemos celebrar, no decir, me voy a sentar. But we must celebrate. Dice el predicador, a ver, usted para ese machito y diga, somos libres. We are free. Somos libres. Yo soy el libre, ¿verdad? Decir somos libres. Somos libres. Amén. Miren, míreme a mí. Otra vez, no vea Panchito, míreme a mí. Somos libres. ¿Quién? With what attitude? ¿Cuál gozo de ser libre? What joy to be free? No hay una experiencia de libertad. Not an experience of freedom? O no hay una valorización del bendito libertador que hizo para que yo fuera libre. ¿Qué precio se pagó para que yo tuviera libertad? Gloria a Dios. Por eso la orden era That was the order. sacrificar la Pascua. Sacrifice the Passover. Ahora quiero que busque otra cita de la And I Biblia. want you to find another En scripture. Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomy 16, Versículo 5 y 6. verse 5 and 6. Oiga lo que dice la Biblia. Look what the Word of God says. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades You are not allowed to sacrifice the Passover in any of your towns, que Jehová tu Dios te da, which the Lord your God has given you, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite ahí su nombre. but at the place where the Lord your God chooses to establish His name. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, You shall sacrifice the Passover in the evening at sunset, a la hora que saliste de Egipto. at the time you came out of Egypt. Okay. ¿Qué significa esto? What does this mean? Y a veces la iglesia o los cristianos suelen decir, yo no voy al culto porque de todos modos aquí en mi casa Sometimes Christians say, I'm not going to y church. ya no vienen a celebrar Pascua a la iglesia. Quieren Anyways, venir a glorificar a Dios. it's come to glorify God. Dicen, aquí prendo una película. I will turn on a movie. Es más, aquí al lado. I will praise Him here. Damos Cristo. Mi casa también es la casa de Dios. My house is also the house of God. Yo soy templo del Espíritu I Santo. am temple of the Holy Spirit.
Y hay cosas que son ciertas, pero ahí dice, no sacrificarás la Pascua en cualquier otro lugar aunque Dios te lo haya dado. God has not given you. Hay un lugar especial, dice el Señor, donde vendrás a sacrificar Pascua, a declarar la libertad. Y hay que celebrar. Oiga, algunos ya no brincamos porque ya no podemos. Some we don't jump because we can't Pero anymore. aunque seamos deba seguir los 40 años antes de hoy, yo brinqué hasta donde más pude para Dios. Me gocé en la misa hasta donde I más. would dance up until I could. Yo celebré Pascua y sigo celebrando. I continue to Yo te celebrate. invito a que como iglesia celebres Pascua con manos levantadas, con lágrimas en los ojos, saltando, danzando, resolviendo. Póngase de pie, dele la gloria a Dios. Solo dele palmas al Cordero. Yo no soy juez de nadie, I'm not a judge of anyone mucho menos de otros concilios o iglesias, or another council or churches, y yo respeto. and I respect. Pero cuando Dios dice que celebremos But Pascua, when God says to celebrate, tenía que ser eso, una celebración. it had to be a celebration. Por eso no podemos tener un culto donde pareciera ser fúnebre. That's why we can't have a service No, where it's a funeral. venimos para decirle, papá, te amo porque me hiciste libre. Venimos para decirle gozo porque ahora soy libre. Si algunos otros grupos no lo hacen, And if others don't do it, nosotros sí celebramos Pascua. Nosotros sí sabemos que es ser libre. Porque el borracho ya no es borracho. because the drunk is Porque el adúltero ya no es adúltero. adulterer. Que la bruja ya no es bruja. Because the witch is no longer witch. Gloria a Dios. Aleluya. Porque el golpeador ya no es golpeador. Because he who hits is no longer he. Porque el asesino ya no es Because the asesino. murderer is no longer murderer. Ahora somos hijos de Dios. Nuevas criaturas. Redimidas por su divina gracia. Si la iglesia de Minneapolis, San Pablo, toma en cuenta esto, será una iglesia victoriosa. The church of Minneapolis and Paul takes into account that it will be a powerful church. En el Antiguo Testamento hubo imperios que no les interesó. In the Old Testament, there were governments that didn't care. Y me refiero al pueblo de Dios más bien. I'm talking about the Tiempos people de of God. reyes, jueces que no celebraban Pascua. Kings, priests that didn't celebrate the Passover. Lo veían como no tan importante. They didn't see it as something important. Alguien hoy en día dice, no, yo con que ore un rato es suficiente. And people say, no, I didn't No pray. celebran Pascua. And they don't celebrate No this. se gozan, no They alaban, no don't pray, adoran, no they don't agradecen a worship. Dios. They don't bless God. Pero en la Biblia hubo un muchachito que empezó a reinar a muy tierna edad. But in the Bible, there was a young man who started to reign at a very young age. Se llamó Josías y empezó a reinar a los 8 His años. name was Josiah, and he started to reign at the age of 8. Créamelo, And believe me, este niño le puso atención a la ley de Jehová. this young man put attention to the law of God. Y a pesar de que era un muchachito, And even though he was a small dice child, la Biblia que hizo the reformas Bible said that he made en toda reformations la nación de in Israel. all the nation of Israel. Y llegó a un artículo de la historia de la ley donde decía celebrar Pascua. And we came to an article that said to celebrate the Passover. Y Josías mandó traer a los príncipes, And Josiah called for the a los princes, sacerdotes, to the priests. y les dijo, estamos fallando. And said, "We are Aquí failing. dicen que celebremos Here it says Pascua. we have to celebrate the Passover. Los viejos le dijeron, es que es mucho problema. The elders said it's too much problem. No necesitamos hacerlo. We don't need to do it. Pero Josías fue entendido y dijo, es que no es tu opinión, no es mi opinión, Pero es la palabra bendita de Dios. Vamos a ver qué hizo Josías en el segundo libro de los Reyes, por favor. Second book of Kings, Aleluya. Capítulo 23, verse 23. versículos 21 al 23.
21 to 23. ¿Podrían estar en pie, amados hermanos? May you stand, please. Les invito a que ahora lo lean ustedes en alta voz. 21 to 23. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la paz a Dios conforme a lo que está escrito en el libro de esta carta. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos de los jueces de Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua en Jerusalén. Alabado sea Dios. Tenía 18 años el muchachito. 18. Y dice, And it says, fue hecha aquella Pascua a Jehová and the en Passover was observed Jerusalén. in Jerusalem. Oiga, a tal grado que dice la Biblia en el versículo 25 So que the no level that hubo the rey Bible como says, Josías. there was no king like Josiah. Vea cómo dice, no hubo tal rey antes de él Before him there was no king. que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, Like him de who toda su turned to the alma, Lord with all his heart, with all his soul, y de with todas sus all his fuerzas, might, conforme a la ley de according to Moisés. the law of Moses. Ni después de él nació Nor otro. did any like him arise after him. Analice qué fue lo que hizo grande a Josías. Analyze what made Josiah great. La celebración de la libertad. Celebration of freedom. Es que parece ingratitud But ungratefulness que no se valore el sacrificio que hizo el libertador. that it should not be valued, the sacrifice that the liberator made. Quizá habrá días que no dances ni grites. Maybe there's days where you don't jump or Pero si shout, vas a venir a levantar tus but you're manos going to lift up your y hands. bañarte en llanto para decirle, papá, soy libre. I am Y eso es Pascua también. free. That's Passover. Pascua es engrandecer al libertador. Passover is to Pascua es glorify. no olvidar de dónde me Not sacó. forget where he brought you from. Cuando la iglesia es como Josías, The church is like Josiah. entonces seremos un concilio, una iglesia. There will be a council of church. Crezca, que alabe, que bendiga el nombre de Jehová. A su nombre sea la gloria. Ven asiento. Be seated. Amén. Vamos a ver una cita, por favor. Let us see. En San Lucas capítulo 2, Luke chapter 2, capítulo 41. 41. Y vamos a hablar que nuestro Señor Jesús no estuvo cautivo en Egipto. Jesus was not captive in Egypt. Sin embargo, Nevertheless, respetando la ley de la Pascua, respecting the law of Passover, dice la Biblia que iban juntos con sus padres a celebrar Pascua hasta Jerusalén. the Bible says that he was with his parents to Jerusalem to celebrate the Passover. Lucas 2:41. Luke 2:41. Bueno, dice la Biblia desde el 40 que el niño Jesús crecía y se fortalecía, Verse 40, the child continued to grow, se henchía de sabiduría, dice, y la gracia de Dios era con él. and the grace of God was upon him. Pero ve el versículo 41, Verse 41. así sentaditos, léanlo todos en alta voz, 1, 2, 3. Papás, Fathers, aquí hay una enseñanza de familia. there's a family teaching here. Si los niños no saben qué es celebrar a Jehová, If they don't know what it is to celebrate es porque nos God, hemos nosotros abstenido de enseñarles las because we've fiestas, abstained them from teaching o them sea, el porqué de nuestra celebración. the why of our celebrations. No obliga al niño, tienes que ir al templo. No, It's not an obligation, pero sí dígale un día, hijo, but tell them, ¿por qué no vamos para darle gracias a Dios? let's go to give thanks to Yo God. recuerdo a mis
mis padres, I remember my sobre todo parents. mi madre que decía, este es día de ir a darle My mother would gracias a say, this is Dios. day to go give thanks to God. Esa era su palabra That was his prioritaria. Vamos a darle Let's go give gracias a thanks to God. Dios. Y obvio, los niños preguntones, los que nos interesan, ¿cómo canto? ¿Dónde estoy? Tengo una niña, muy linda, que me pregunta 88 cosas. Los niños preguntan, mamá, ¿a qué o por qué le voy a dar gracias a Dios? Why am I going to give thanks to Y God? ahí empezaba mamá, por esto, por And esto. then my mother would start to. Ok. Acabamos de ver que el niño Jesús, ¿cada cuándo fue a Jerusalén? Cada año. ¿A Every qué year he iba? would go to Jerusalem to celebrate the Passover. A celebrar la Pascua. Él era hebreo He was Hebrew. y celebraba And Pascua. he celebrated Con sus Passover. padres iban año con año With his parents, he'd go every year porque era una fecha exacta. because it was an exact date. 14 del mes de Nisan, dice Éxodo 12. 14th of the month of Nisan. No por esto vaya a decir, entonces vengo cada año al culto. Don't say, okay, I'm coming once a year to church. Ahora nosotros celebramos Pascua We celebrate the feast todos los días. every day. Es más, a sus 12 años Jesús se extravió en Jerusalén. At 12 years old, he was Lo in Jerusalem. encontraron en el templo. Lost in Jerusalem in the temple. Pero ¿a qué habían ido a Jerusalén sus padres y él? But why did they go to Jerusalem? A celebrar Pascua. To celebrate the Passover. Así que la Pascua es parte de nuestro diario vivir. Passover is part of our daily life. Quizás usted me diga, pero ¿por qué tengo que celebrar Pascua, hermano? Me está judaizando. No. Maybe you say, why do I have to celebrate the Passover? Vamos por favor a 1 Corintios capítulo 5 en esta tarde. 1 Corinthians chapter 5, Versículo 7. verse 7. Un pastor sea tan amable en darle por la pantalla, gracias. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén, amén. ¿Quiere leerlo en inglés? Clean out the old leaven so that you may be a new lump, just as you are in fact unleavened. For our Christ Passover has been sacrificed. ¿No acaso Pablo era apóstol para los gentiles y no para judíos? Wasn't Paul apostle for the Gentiles and not the Jews? ¿Qué tenía que entonces decir Pablo a los corintios acerca de la Pascua? Why then is Paul telling the Corinthians about the Passover? Hay que saber qué hizo Pablo eso a los corintios. Seeing that Paul did that to Corinthians, Yo hago esto a los de Minnesota. I do this to those in en Minnesota. este país. Amén. ¡Aleluya! Vea la similitud que hay del consejo de Pablo a Éxodo 12. They Que see es la the similarity that Paul did to Exodus. La relación de Pablo con lo instituido en la The Pascua. relationship of Paul has been established in the Passover. Dice que no hubiera vieja levadura, It was not unleavened bread. que teníamos que ser masa nueva. We had to be new lump Ay, dice porque nuestra Pascua. because our Passover. Pero aquí no habla de Moisés. It's not talking about Moses. It's Aquí habla de otro talking libertador. about another liberator. ¿Y cómo se llama ese libertador de nosotros? Liberator. Dice, porque nuestra Pascua que es Cristo. Hermanos, Moisés lo sacó del cautiverio. Took them out of captivity. Pero es lo que hizo Jesús al morir en la But cruz. that's what Jesus did when he died on the cross. Por eso dice que la sangre de I Cristo say the blood of nos Jesus. limpia de todo pecado. Jesus of all sin. Él borró no nuestro pasado, sino borró todo el pecado que habíamos And all our cometido. sins that we Y had. hoy debemos reconocerle Today como we should nuestro recognize him. libertador. Él es nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua. Here's our Passover. Cristo no solo es
es el Cordero, hermanos. He's not only the Lamb, Cristo es todo para nosotros. He's everything. Cuando Pablo está diciendo que en la Pascua y Jesús encontramos todas las metáforas. Paul says that in the Passover in Christ we find all the metaphors. Ejemplo, Example. ¿qué hacían con la sangre que sacrificaban del Cordero? What would they do with the la Pascua? blood that they would sacrifice from the lamb? Que la tomaban, They would take it, pero ¿para qué? No para comer, hermanas. not to eat. La sangre no se come. Don't eat blood. Ah, porque algunas sí se la comían. Porque estábamos en una vida nueva. Because they were in the old life. ¿Cómo se llamaba? Morronca. Chilladora. Rellena. Pero en la palabra de la Junta de Jerusalén, en el libro de los Hechos, In the book of Acts, el Espíritu Santo a través de los the apóstoles Holy Spirit through the apostles dijo: no les vamos a instituir circuncisión ni we're not principio de la going to ley, institute circumcision or stuff of the law, pero sí que se aparten de fornicación, but depart from el fornication, ofrecido a los ídolos, that which is sacrificed to idols, de ahogado. ¿Qué es eso? ¿Qué es ahogado? La vaca que se muere sin que sea degollada. Sí, a veces allá me digo: mira, vale, señor, una vaca, vende, ándale, y hacer pipí. No. Aún aquí no esperemos estar en México. Si te dicen ahí, el patrón, se murió la vaca, vengan por ella, hagan mis tesis. No, señor. Comemos carne, pero primero dijo: mata primero. but kill first. Mata y come. Kill and eat. Pero lo que no se mató, que se ahogó, es prohibido. But that which is not killed ¿Por qué? Por Dios. cannot be eaten because Porque no it's está prohibited by God. desangrado y la sangre salva en los animales. The blood is, No podemos comer sangre we de cannot los eat blood, cristianos. the Christians. Amén. Ok. Pero la sangre de Cristo, perdón, del Cordero de la Pascua, But the blood of the Lamb, en un recipiente they will put it in a basin y la ponían en los dinteles de las puertas. They would put it in the posts of the ¿Qué door. son los dinteles? Bueno, alrededor de They would, el pórtico, el porche, dicen. and the porch. ¿Y para qué ponían la sangre? And why did they put the Oh, blood? dice, y fue palabra de Jehová, la sangre será por señal, The blood will be a sign. porque ha de pasar el ángel de Because la the angel of muerte. death will pass. Pero donde esté esa But where the sangre, blood is at, será respetada esa will be casa, respected y no habrá muerte, porque la sangre del Cordero va a limpiar y liberar. Por eso dijo el apóstol Juan que la sangre de Cristo That's nos why the Apostle John said the blood limpia of- de todo pecado. Christ cleans us of all sin. Alguien pide: vengan a orar por mi casa, pónganle aceite, no está mal, pero si mejor le ponemos la sangre, es mejor. Pero hoy no es del Cordero, la sangre del Cordero que ya fue sacrificado hace 2000 años más. 2,000 years ago. Aleluya, y en la sangre de Cristo. Y tú me preguntas: ¿y cómo se pone la sangre de Cristo? How do we put the blood of Jesus? Cuando tú vengas, le reconozcas como tu único Dios We verdadero. recognize Him as Cuando tú the vienes a celebrar Pascua, que es glorificable, la sangre está sobre tu casa, frente a tu casa. Pasarán los espíritus de error y de tu casa con la sangre, y ya esta casa se despierta. Quiero decirte este día, hermano, I'm going to tell you this day, tenemos que celebrar Pascua. we must celebrate the Passover. Pero hoy me interesa otro aspecto. But today, I'm interested in the perspective. No me molesta que alguien esté a veces un tanto cohibido en el templo. It doesn't bother me that sometimes people are reserved in the temple. La razón de la indiferencia de muchos The reason for the indifference of many es su falta de libertad. is lack of freedom. ¿Se agarra sueño?
Sueño. Or they get tired. Sienten que se hizo muy tarde, ya se quieren ir. They think that it's too late and they want to leave Porque no disfrutan de una libertad. because they don't enjoy a freedom. Más bien están cautivos. They are captive. Pero yo quiero que veas un último versículo en el Evangelio de San Juan, capítulo 8. One last verse in John chapter 8, Versículo 36. verse 36. Vea lo que dice. Así que si el Hijo os libertare, So if the Son makes you free, seréis you will. verdaderamente libres. Así sentadito, diga una, dos, tres. Mire, algunos salieron de Egipto, pero nada más físicamente. Some left Egypt, but only physically. El corazón de muchos que salieron de Egipto todavía seguía allá en The Egipto. hearts of many were still in Egypt. Ya habían caminado They had walked y se acordaban. and they remembered, En Egipto teníamos eso. in Egypt we had this. Le lloraban a la carne, a los melones. They would cry to the flesh. ¿Qué estaba en Egipto? Su corazón. Their heart was in Egypt. Eso no se gozaban en la Pascua. They didn't enjoy a Passover. Lo veo en las iglesias que muchos no se gozan de la Many in Pascua. the church don't celebrate Porque Passover. dicen, pues sí, estoy aquí en el camino de They Dios. say, yes, I'm here, Pero allá, but over there, y quisieran estar otra vez en and el they would like mundo. to be over there again. Eso habla de que no son verdaderamente They are libres. not truly free. Pero este día yo sé y conozco un libertador Today, eterno. Se llama Jesús de Nazaret y está con nosotros esta tarde. Así que si alguien de los reunidos dijera, yo no he podido ser If somebody verdaderamente says I've libre, not been able to be free, aquí está el libertador. Aquí está ese que quiere darte su sangre preciosa. His precious blood, Entonces podrás celebrar Pascua, ¿verdad? then you will be able to celebrate. Entonces entrarás por sus puertas con acción de You will gracias. enter his Entonces tendrás cánticos de júbilo. You will have songs Entonces of la praise. Virgen se holgará en la danza. You will have Los jóvenes y viejos también. Entonces diremos, Dios sigue estando con nosotros. Pónganse de pie, amados hermanos. stand up, my brothers and sisters. Compartir que sería poco mi tiempo. Pido que me escuchen. Usted y yo tenemos un gozo que nos pasaríamos aquí todo el día diciendo Pascua, mi Pascua. Pero quizá entre nosotros haya alguien que diga yo no puedo cantar Pascua con ustedes porque tengo algunas ataduras, porque todavía no me siento libre. Iglesia amada, ¿tú crees que la Pascua está vigente todavía? Todavía hay libertador para estos tiempos. Aleluya. A que vengan aquí a levantar dobles rodillas. Aquel que necesite hoy conocer al libertador que es el de la Pascua se llama Jesús. Habrá alguien, si solo uno viniera, yo me siento súper servido, pero hay más de uno. Venga, alguien más necesita venir al altar y decirle, Señor, rompe mis cadenas. No siempre son de pecado, qué sé yo, borrachera, adulterio, no. A veces hay cadenas de odio, hay cadenas de vergüenza, hay cadenas de dolor. Pero mientras adoramos al Señor, voy a pedir que los pastores estén poniéndose ya en aquellos lugares para poner las manos en los que hoy van a tener su primer tiempo o culminarán conociendo la Pascua. Ahora entiendo por qué veíamos desde Éxodo 12
iglesia crasa. Yo oí una vez que vine a este país que escondían los huevos en los jardines. Y le pregunto, ¿por qué esconden huevos? Y me dijo que eran de la Pascua. ¿Nunca han oído eso? Huevos de Pascua, ¿y eso qué? Y me responde que los escondía, ¿quién sabe? No sé ni por qué, pero aquí en Estados Unidos se esconden huevos de la Pascua. Allá en México hay un día que también le llaman el día de Pascua. El día de en Semana Santa hay una tradición también que se habla sobre la Pascua. Pero qué triste es que ni se conozca que es Pascua. Pero yo hoy, hermanos, sé que la iglesia aquí en Minnesota tiene conocimiento de doctrina y sabe que Cristo es nuestra Pascua. Hoy voy a hacer otra cosa todavía, no dejo el micrófono. Perdónenme, hermanos, pero no les voy a dar todavía el micrófono. Vamos a hacer una ofrenda otra vez, hermano. No sé si va a haber económica, pero bueno. Yo pido que hagamos una ofrenda especial. Y no la que dijo el pastoral, no. Otra. Usted va a decir, Dios mío, pero ¿cuántas ofrendas va a pedir hoy el apóstol? No, pero no es económica. Vamos a hacer una ofrenda carísima, hermanos. Voy a pedir a todos los que salieron de Egipto, nada más algunos, no a todos, pero los que salieron de Egipto, que recuerden lo gruesa que estaba su cadena, los que recuerden el látigo de Egipto, los que se acuerden de los golpes que daba el mundo. Por eso Pablo dijo, Cristo es nuestra Pascua. Quiero que vengan unos 12, 15 o 20 aquí de pie. Pero no venga el que quiera una oración, ya la hicimos. Quiero que vengan los que sepan que fue la Pascua. Pero los que estaban hundidos en Egipto, no va a decir alguien, si es que no quiere que digamos nuestros pecados, no, ya se los perdonó, Señor. Pero vamos a hacer una ofrenda. A ver, quiero invitar, ¿quién viene aquí? Pero de los más cautivos que hubo, no que están. Mira, pastor. Cautivas, de las más cautivas. La que estaba media cautiva no venga, pero los cautivos vengan. Pero los que ya fueron libres, los que ya saben que es Pascua. Más, por favor, más. Jóvenes, no hay jóvenes que hayan sido libres. No hay jóvenes que hayan tenido la experiencia de ser libres. Oh, la sí sé. Mire qué bonito grupo. Aleluya. Este grupo, escúchenme un momento, lo que va a hacer este grupo, vamos a ofrendar, sí, pero la ofrenda va a ser de adoración total. Le vamos a decir, lléname. Pero después de cantarlo una o dos veces así de pie, van a dejar cantando a la hermana y le van a empezar a decir lo que más puedan decirle como gratitud al que hizo la Pascua por usted. ¿Sí me expliqué, verdad? Mira, pero esta es una ofrenda, pero es como un arreglo floral que le vamos a dar a papá este día, Señor. Como un olor suave llegue a tu presencia, mi ofrenda. Le damos palmas al Rey de gratitud, le damos ofrenda. Dios te bendiga, amada iglesia. Puedo volver, amado. Ahora sí, nos despedimos.
despedimos hasta otra vista, iglesia de San Pablo, iglesia de Minneapolis. Puerta al cielo y paz y santidad. Me dio mucho gozo verles este tiempo, pues hoy es el último día que estoy. Me despido por este tiempo y si el Señor nos permite volver algún día, qué bueno. Si no, vendrán otros siervos y ustedes lleven nuestra adoración a ustedes, y si ya no nos viéramos en este suelo,